luego ya no. Para hígado, está bueno. El triángulo, Ujú. Y el rombito. el rombo, Mi celular. ¿qué más? Lobulillo clásico, lobulillo portal, ácido hepático de Rappaport y el capilar sinusoidal. ¿Ya? Acá te vamos a preguntar que estos son los hepatocitos, que estos son los capilares sinusoidales, hepatocitos, y tienes que buscar dónde se encuentran las células del Kupffer y dónde se encuentran las células de Hito. Ito, también conocidas como células o células estelares, ¿no? Entonces, cuando un paciente tenga cirrosis o sea muy alcohólico, lo más probable es que se altere, sobre todo las células de Ito. Recuerden que las células de Ito normalmente almacenan vitamina Ah, o también llamada ácido retinoide. retinoico, ¿no? Entonces, lo que hacen normalmente las células de Ito al entrar en contacto con el alcohol es cambiar su estructura y se forman fibroblastos. Y al formarse fibroblastos, obviamente se fibrosa el hígado y se genera la cirrosis, ¿no? Entonces van a poder ubicar ahí donde se encuentran las células de Ito, las células de Kupffer. Les pueden preguntar en esto de repente las células de Pitt. ¿Saben qué son las células de Pitt? Sí. Que son las NK, las neutroalquila, ¿ya? Y aquí, ¿no? Son lobulillos clásicos. Y en el lacino, acuérdense de las zonas, ¿no? ¿Cuáles son las zonas? 1, 2, 3. ¿Cuál es la más sensible a hipoxia? La 1. La 3, la 3. La 3. 3 y la más sensible a hipoxia. La una es la más vascularizada. Listo. Pero en este caso, no es una cirrosis. En este caso, ¿qué cosa es? Es una pancreatitis, ¿no? Entonces, ¿por qué la pancreatitis podría ocurrir? Primera causa, alcoholismo. Segunda causa, litiasis vesicular. ¿Ya? Dolor abdominal en epigastro que se va a la espalda acompañado de vómitos y náuseas. Punto clave, amilasa y lipasa. Entonces, para la siguiente clase igual tengan en cuenta la secreción pancreática. Recuerden que el páncreas tiene un páncreas endocrino. Endocrino. Ya hemos visto las endocrinos, células alfa, Beta. Epsilon. delta y epsilon, ¿no? Las gamas reproducidas, las Glucagón. betas, Insulina. las gamas, Soma. no, Polipeptídeo. polipeptídeo pancreático, las deltas y las epsilon. Entonces, ¿y las exocrinas? Jugo pancreático. Amilasa, lipasa, proteasa, Lipasa. Tripsina. Tripsinógeno, quimiotripsina, procarboxipeptidasa, elastasa, todas esas, ¿no? Ya. solo sinógenos. ¿Cuál es la más importante? La amilasa y la lipasa. ¿Dónde más tenemos amilasa? En la saliva. Amilasa salival. ¿Qué enlace rompe? ¿Qué enlace rompe? Glucosídicos. ¿De qué tipo? 1,5. 1.4. ¿Y la pancreática? 1.4 y 1.6. ¿Ya? ¿Y la lipasa? ¿También tenemos en la boca? No. Sí, pero no nos sirve. ¿A quién sí le sirve? Bueno, nos servía cuando éramos bebitos. ¿Por qué nos servía cuando éramos bebitos? Por la Por la leche. leche, también tenía grasa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lipasa más potente? La lipasa Pancreático. pregunta de examen. ¿En qué momento se inhibe la lipasa pancreática? Cuando hay mucho tejido graso. No. Glicerol. Cuando hay mucho ácido. Recuerda que la lipasa pancreática es producida por el páncreas y para que funcione tiene que liberarse también bicarbonato. O sea, recuerda que cuando hay ácido, el ácido pasa al duodeno, el duodeno normalmente es alcalino. Entonces, para funcionar lo que hace es estimular las células I y las células S, produce secretina y las secretinas ¿qué cosa hace?
Estimula la secreción de estimula las células bic- salutales del páncreas para liberar bicarbonato. El bicarbonato sale junto con la lipasa pancreática. pancreática. Pero tuvieras de repente mucho ácido, una gastritis, una úlcera, o tuvieras de repente un tumor, un gastrinoma, el hecho de que haya mucho ácido, ¿qué cosa va a hacer? ¿Funcionará la lipasa? No. ¿Y cómo saldrán tus heces? ¿Flotarán o no flotarán? Me quedo, ¿no? ¿Cómo no flotan? Sí, ¿Por qué flotarán tus heces? Porque siempre fue. porque, no sé, son... Mucha grasa, mucha grasa. Que habría mucha grasa. ¿Ya? Tendría muchas gotas de grasa. ¿Cómo se llama cuando las heces tienen grasa? Diarrea. Existen medicamentos actuales, por ejemplo, para pacientes con obesidad, ¿no? Que consumen algunos ¿Atorvastatina? análogos pancreáticos, que es para que no se metabolice el lípido y pierden grasa por las heces. ¿Ya? ¿Cómo se llama? No. Ya, listo. Entonces, esa es una pregunta clásica de examen. ¿Ya? No se olviden, monopilórica, lipasa, todo eso. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el problema? Que por tomar mucho genera inflamación y obviamente tanto el alcohol como las sustancias, como la infección del paciente puede llevarlo a mucha cantidad de ácido. Eso va a hacer que se inhiba la liberación de lipasa y también de amilasa. Ahora, si la lipasa y amilasa no son liberadas al duodeno y no llegan al cuello de váter, ¿qué va a pasar con la amilasa y la lipasa? Se queda dentro Y se del páncreas. comienza a acumular. Y el páncreas, ¿qué cosa hace? Se inflama. Hace autofagia, ¿no? Se empieza a degradar a sí mismo. Eso es lo que ha puesto, ¿no? Listo, el páncreas genera eso, muy bien. Proteasas, tripsinógeno, quimotripsinógeno, nucleasas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo normal que produce, ¿ya? ¿En qué porción del duodeno está la secretina y la CCK? En la segunda porción, muy bien. ¿A partir de qué estructura anatómica aparecen las válvulas connivencias o válvulas de Kerkring? Y ayuno. Yeyuno. Más que todo. Ya, la estimulación es lo mismo. ¿Qué han puesto acá? Ya, esa, ¿no? Ya, listo. Entonces, ¿cómo se afecta? Se dañan las células, etcétera, etcétera, se autodigiere, se destruye. Uy, ¿la caja dónde está? No pregunto sobre estrategia de fármaco. Ay, ya. Está en nuestra PPT. ¿Qué hace? Ustedes sí lo tienen. A ver, no sé, esperen. ¿En qué? Básicamente es una caja inflamatoria, ¿ya? Media por metaloproteinadas, interleuquinas, etcétera. ¿Dónde está? Pues esta. ¿Esta? Yo me acuerdo haber escrito. Hola, Vini. Escribido. Escrito. Tenemos la misma aquella. Ya, y la última nos habla de un paciente que consulta por diarrea, ¿ya? Pérdida de peso. Sí. Acuérdate que cuando estamos hablando de diarrea crónica sobre todo, lo primero que tienes que pensar, ¿qué es? Uno, enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Y luego tienes que pensar también de repente en bipoma, ¿ya? Bipoma. Me salía acá, Enfermedad celíaca también, ¿no? O síndrome de mala absorción intestinal, Ese es el que yo. De mala absorción absorción. ¿ya? Pérdida de peso sobre todo, me dicen, ¿no? Refiere que sus síntomas empeoran durante los últimos 6 meses. Anemia, nivel bajo de 12, ¿qué anemia será? No, la megaloblástica. Vamos a ver si es autoinmune, si es autoinmune va a ser perniciosa, ¿no? Verificamos que han puesto acá gastrina, secretina, CCK, ¿no? No es lo mismo, función de secreción, caliciforme, aquí nos habla de un componente importante que es la serotonina. Recuerden que la serotonina genera un feedback positivo con la acetilcolina a través de las células IPAM y las EPAM, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que eso se explica, por ejemplo, en pacientes que tienen depresión, ¿no? Si un paciente con depresión, ¿qué es lo que esperas? ¿Que haga diarrea o estreñimiento? Estreñimiento. ¿Por qué? Pues como que porque está triste. No es serotonina. Porque no hay
serotonina. Y si no hay serotonina, no estimula la acetilcolina. Y si no hay acetilcolina, no estimula el flujo de agua, por lo tanto no se mueve el intestino. ¿Ya? Entonces, esto sobre todo lo encuentras en niños. ¿Ya? Si un niño no te dice que está triste, fíjate cómo está sus posiciones. Si está estreñido, te va a decir de repente de esa manera que está triste. ¿Ya? Describe las funciones de somatostatina. Una inflamación crónica que va a una solución y diarrea crónica. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? En el intestino delgado. No, ¿dónde? ¿Dónde? En el duodeno. Ah, se me ha jalado. Y ayuno, ya. Y ¿Dónde se absorbe No sé, la vitamina B12? Y- Hilo terminal o distal. Muy bien, muy bien. ¿El hierro dónde se absorbe? En el duodeno o yeyuno proximal. ¿Y la vitamina B9 o ácido fólico dónde se absorbe? Yeyuno. En el yeyuno o en el duodeno distal. ¿No? Bien. ¿Qué más? Acuérdense que para la vitamina B12 necesitas una sustancia de la saliva. Jesús, ¿cómo se llama esa sustancia? Morfo 2, Morfo 1, perdón. ¿Cómo? La vitamina B12 para transportarse y absorberse necesita dos sustancias. Una es el factor intrínseco, pero la que produce la saliva, ¿cuál es? No, esa es la transportadora. ¿Se acuerdan? No está en la historia de la B12. ¿con qué inicia? ¿No han dicho de la historia de la B12? En Morfo 1. Hace parte del pasado, por favor. Acuérdense, la B12 tiene dos maridos. ¿Cuáles son? ¿Qué? Hace no nos ¿Cómo? La B12 tiene dos maridos. Tú comes, Asombroso. tú comes tu carne. Impactante. Tú comes tu carne Ya. y ahí tienes tu B12. Masticas tu carne y aparece el primer marido. ¿Quién es la proteína que produce la saliva? Proteína, eso es enzima. Se llama la proteína R o también llamada aptocorrina. Uy, sí. Luego la aptocorrina viaja. ¿Y quién la ve la vitamina B12 y se enamora de ella? El factor intrínseco. Uy. Pero espera que todavía se separen. ¿Ya? Viajan, llegan al duodeno y la hidrolizan. Pues me hay que Se impactar con separa esto. la proteína R de aptocorrina y luego, factor intrínseco, como la ve sola, se une. Y ahora la lleva a su destino. ¿Hacia dónde? Hacia la vejez. Hacia el intestino. Y listo, se acabó. ¿No? Y ya no está. Qué bonita historia. Pensé hubiera sido Morfo 1. Poder exposición y cascada. Sí, literal. Yo no le he puesto. Yo no le he puesto. Ya, listo, chicos.